Okay, so my name is Mez. Bueno, mi nombre es Mez. I'm from the Republic of Ireland. Vengo de la República de Irlanda. I'm married to Miriam, Estoy casado con Miriam, who's English, que es inglesa, and we minister in Scotland. y nosotros tenemos ministerio en Escocia. And we've been 11 years, Hemos estado ahí 11 años. and I'm the pastor of a church Soy pastor de una iglesia that meets in a difficult, violent neighborhood. que se reúne en un barrio difícil con mucha violencia. I've been a pastor for almost 20 He years. sido pastor durante casi 20 años realmente. Previous to Scotland, Antes de estar en Escocia, I planted a church with street gangs in Brazil. estuve en Brasil plantando una iglesia entre las pandillas de la calle. And so pretty much I've been around wild people all my life. En donde realmente me he movido toda mi vida entre gente salvaje, digamos. But nobody as wild as your pastor, right? Pero nadie tan salvaje como vuestro pastor, ¿verdad? So, I'm grateful to be here. We're going to open your Bibles to Mark chapter 8. Es un gozo estar aquí. ¿Queréis abrir vuestras Biblias en Marcos capítulo 8? I'm going to preach on a couple of verses, verses 22 to 26. Quiero predicar sobre varios versículos 22 a 26. But I'm not going to read them just yet. I want us to just, I want to lay a little context before we get to read the text Antes together. de leer los versículos, vamos a tener un poco de contexto. So I did a little brief Google of Spain, Me metí a España en Google just to find out a little bit about its sort of religious diversity. para saber algo de su diversidad religiosa. And it's pretty much like most other countries in Europe. Realmente es muy parecido a los otros países de Europa. There's lots of Catholicism, Hay mucho catolicismo, there is Pentecostalism, hay catolicismo, Buddhism, budismo, Spiritism, espiritismo, paganism, paganismo. people who would be openly would be secularists, Realmente hay mucha gente que son seculares, muy seculares. atheists, agnostics. Ateos, agnósticos. But so there's a lot of spiritual confusion in your country, Mucha confusión espiritual, ¿verdad? Aquí en este país. and a lot of diversity. Mucha diversidad. But you know, there's a problem that brings all of the people in your country together. Sin embargo, hay un problema que realmente aglutina a todas las personas de este país. Regardless of where they come from, Da igual de dónde vienen, regardless of what they believe. da igual lo que creen o crean. Every single person in your country Cada uno de las personas en vuestro país has been born with a form of spiritual blindness ha nacido con una forma de ceguera espiritual that they're not even aware of. que realmente ni saben que lo tienen. And regardless of how open or spiritual people think they are, Aunque las personas creen que son muy abiertos o muy espirituales, people are blind to the things of God. las personas realmente están ciegas a las cosas de Dios. Not only can't they see, No es simplemente que no puedan ver, but they are blind to their own spiritual blindness. pero es que realmente tienen una ceguera acerca de su ceguera espiritual. And so, as Christians, as believers, Entonces, como creyentes, como cristianos nosotros, how do we live ¿cómo podemos vivir nosotros, and witness testificar in a culture en una cultura that cannot understand the things of God? que no puede entender las cosas de Dios? And so I think these few verses in Mark chapter 8 can help us. Yo creo que esos pocos versículos aquí en Marcos capítulo 8 nos pueden ayudar. But before we get there, let me give you Antes de llegar, a bit of context. un So poco de contexto. when we jump into Mark 8, Cuando nosotros saltamos, digamos, a Marcos capítulo 8, we need to understand at this point in his life, tenemos que entender que en este momento de su vida there's a huge crowd following Jesus. hay una muchedumbre de personas, mucha gente que están siguiendo a Jesús. And Jesus feels sorry for them because many of them are very hungry. Y realmente Jesús tiene lástima de ellos porque muchos de ellos tienen hambre. And so he's commanded the disciples to feed the crowd. Entonces Él ha ordenado o mandado a los discípulos darles de comer.
Now look at their response in verse 4. Y si miramos en el versículo 4, ¿cómo responden ellos? You read that. Vale. Dice Marcos capítulo 8, versículo 4, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? So, Lord, where are we going to get enough bread to feed these people? ¿Dónde vamos a coger pan para tanta gente? And that's a reasonable question, you would think, Y right? realmente es una pregunta ya lógica. I mean, thousands of people, Miles de personas, not much food. no había mucho alimento. Seems reasonable at first glance. Realmente a primera vista parece todo totalmente lógico. Well, no, actually, it's not a reasonable question. Pero no lo es. In De fact, verdad. it's a pretty stupid question. Realmente es una pregunta necia. Particularly, En especial, if you look back at Mark chapter 6, si volvemos un poco para atrás a Marcos capítulo 6, where Jesus he's already fed 5,000 people on even less food than he has now. donde vemos que Jesús ya ha dado de comer a 5,000 personas con mucho menos comida de lo que tiene ahora. So you see, Jesus has this sort of issue to deal with his disciples. Entonces Jesús realmente tiene que tratar este tema con los discípulos. They've been with him, they've seen these miracles, Han estado con él, han observado sus milagros, and they still not understanding pero who he is todavía and no what hay, he's no hay doing. comprensión entre ellos acerca de Jesús. Now look at verse 11. Read verse 11 of Mark 8. Marcos capítulo 8, versículo 11, por ejemplo. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo para tentarle. So on the one hand, Jesus is dealing with the stupidity of his disciples, Por un lado, Jesús está tratando con la necedad de los discípulos, and on the other hand, y por otro lado, he's dealing with these hard-hearted Pharisees, está ya tratando con esos fariseos que son duros de corazón, constantly pushing him, constantemente atacándole, constantly pressurizing him. presionándole. Give us another sign. Danos otra señal. Give us one more miracle. Un milagro más. I mean, all the miracles they've seen hadn't been enough Con so todos far. los milagros que habían observado no eran bastantes. They always wanted just one more. Siempre querían uno más. And look at Jesus in verse 12. Y Jesús en el versículo 12, What he does, he sighs deeply in his spirit. leemos ahí gimiendo en su espíritu. He knew these dudes were poison. Él sabía que esos tíos eran veneno. He knew these dudes, they weren't interested in him. Esos tíos no tenían interés en él. They weren't interested in believing him. No tenían interés en creer en él. They were only interested in trying to discredit him and his Solo claims. les interesaba quitarle a Jesús su credibilidad. So look how Jesus warns his disciples about them in verse 15. Miremos versículo 15, como Jesús avisa a sus discípulos acerca de los fariseos. Versículo 15, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. So he uses this illustration of bread and yeast. Él usa esta ilustración de pan y levadura. And back in Bible times, En aquellos tiempos bíblicos, yeast was a very dangerous thing. la levadura realmente era una cosa peligrosa. Because if Porque even a tiny bit of yeast was contaminated, Simplemente si hubiera muy poquito de la levadura que fuese contaminada, not only would it contaminate the bread it was in, no solo contaminaría el pan donde estaba, it would contaminate future batches of bread as well. pero también daría contaminación a todo el pan que salía de esta masa después o de esta levadura ya en el tiempo. And so basically Jesus is saying to the disciples, Entonces realmente Jesús está diciendo a los discípulos, don't let this poisonous thinking of the Pharisees no dejéis que esta forma de pensar venenosa de los fariseos infect your thinking infeccione vuestra forma infecte, gracias, menos mal que hay una médica en la casa, infecte vuestra forma de pensar. infected, vale. Ok,
where are we? Infect your, or infect the thinking of future generations. Y que tampoco infecte la forma de pensar de las futuras generaciones. So far so simple, right? Bueno, hasta aquí bastante sencillo, ¿verdad? Yeah, we with it? We see what's happening? ¿Seguimos ahí? Easy. Fácil. Well, Bien. these guys are dumb, remember? Realmente, estos discípulos son torpes, ¿verdad? Because look how they respond to this in verse 16. Porque ya vemos en el versículo 16, responden ellos, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. And so they're just not understanding what Jesus is trying to teach them. Realmente no están captando lo que Jesús trata de enseñarles. They're not getting it. No lo cogen, no lo entienden. So look what Jesus says to them in verses 17 and Entonces, 18. versículo 17, 18, Jesús tiene que decirles esto. ¿Qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? ¿Aún tenéis endurecido vuestro corazón? Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. And then he asks them at the end of verse 21 in even stronger language. Y luego con lenguaje aún más fuerte, al final del versículo 21, les dice, ¿cómo aún no entendéis? So, now I want you to jump forward in Mark 8 to verse 27. Entonces ahora saltamos un poco al versículo 27. And if you just read that verse. Salieron Jesús y sus discípulos y por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos, diciéndoles, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Who do people say I am? Jesus asks. ¿Qué dicen los hombres que soy yo? I mean, that's an important question, right? Realmente la pregunta importante, clave. In fact, that's the most important question in the Bible. Realmente es la pregunta más importante que encontramos en la Biblia. But I want to come back to that question at the end. Volveremos a esta pregunta después. But look at the answers to Jesus' question in verse 28. ¿Cómo responden los discípulos ahí en el versículo 28? Unos, Juan el Bautista, otros, Elías, y otros, alguno de los profetas. So, people thought he was special, right? Entonces pensaron que Jesús era especial, ¿verdad? But they weren't sure exactly who he was, were they? Pero no tenían muy claro exactamente quién era Jesús. At this point, there's still a lot of confusion. En este momento hay mucha confusión. At this point, people were still a bit baffled by who Jesus En was este supposed to be. momento estaba ya que no les entraba quién era Jesús. All except for Peter, of course. Salvo Peter, claro, Pedro. Look what he says in verse 29. Versículo 29 podemos ver allí lo que él dice. Tú eres el Cristo. So high fives for Peter, right? Muy bien, chócalo, Pedro. Que Well ya lo has done, cogido. Peter. Muy bien, enhorabuena. He's a genius. Eres un genio. At least one of the apostles isn't stupid, right? Por lo menos uno de los apóstoles no es necio. He sees Jesus as the Messiah. Él ve a Jesús como el Mesías. Jesus as the promised Savior. Jesús es el Salvador prometido, Written about by the prophets for hundreds of years. profetizado por los profetas durante centenares de años. The one the whole of the Old Testament points toward. Aquel hacia quien señala todo el Antiguo Testamento. So at this point in the text we're thinking, well done, Peter. En este momento en nuestro texto estamos pensando, qué bien Pedro, Good job. bien hecho. And so Jesus Entonces Jesús begins to teach. empieza a enseñarles Begins to teach his disciples what exactly this means in verses 31 and realmente 32. qué significa esto, y lo vemos en los versículos 31 y 32. Comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. You want right to the end of 32 with Peter's No, reaction? just that. Yeah, 31. And so Jesus announces what he must suffer and die. Donde Jesús les anuncia que él tiene que sufrir y morir. And what does Peter do? ¿Y cómo responde Pedro? In verse 32. Allí en el versículo 32, Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. He said, don't be silly, Jesus. ¿Es tonto Jesús? You don't have to do that. ¿No tienes que hacer esto? Calm yourself. Tranquilo. He rebukes
the Lord. reengaña a Jesús, al Señor. And then we get the famous words, don't we, in verse 33. Y luego vienen estas palabras en el versículo 33. Quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. So here we see Peter recognizing Jesus as the Messiah, Bueno, aquí tenemos a Pedro, quien reconoce a Jesús como el Mesías, but he didn't comprehend the whole picture, did he? pero no comprendía todo lo que significaba, ¿verdad? Yes, Jesus had come to be a savior, Sí, Jesús ha llegado para ser Salvador, but not the kind of savior Peter thought. pero no el tipo de Salvador que Pedro tenía en mente. I mean, the disciples thought that maybe Jesus would come and kick the Romans out. Los discípulos realmente pensaron seguramente que Jesús vendría para echar fuera a los romanos de su país. Or form a new political O quizá party. formar un partido político nuevo. But no, No, Jesus had come to suffer and to die on the cross for sinners. Jesús había llegado a la tierra para sufrir en la cruz y morir por pecadores. And at this point in Mark's gospel, Y en este momento, en el Evangelio de Marcos, Peter could not understand this. Pedro simplemente no lo podía entender. So do you see how Peter saw the truth of Jesus, ¿Ves cómo Pedro ve algo de la verdad de Jesús, but he didn't quite see it clearly, did he? pero no lo veía con claridad, ¿verdad? And so we have Jesus battling the disciples' blindness, Entonces Jesús lucha contra la ceguera de los discípulos, battling the blindness of the Pharisees, lucha contra la ceguera de los fariseos and battling this partial blindness of Peter. y luchando contra esa ceguera parcial de Pedro. And then right in the middle of this chapter, Y justo ahí, en medio del capítulo, we find these verses, encontramos estos versículos, which I want us to read together, 22 to 26. versículos 22 a 26. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en los ojos, en sus ojos le puso las manos encima, le preguntó si veía algo. Y él, mirando, dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio los ojos de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea. So we have this strange little story, right? Entonces aquí encontramos esta pequeña historia extraña, I ¿verdad? mean, if we just took this story out of the chapter, Si arrancásemos esta historia del capítulo, it would be very strange to us, right? sería una historia muy extraña, ¿verdad? And a lot of people Muchas personas have written some very weird things about this text. han escrito unas cosas bastante extrañas sobre este pasaje. And I've heard some horrific sermons from this text. Y he escuchado algunos sermones escandalosos realmente sobre ese texto. I mean, one evangelical commentator Leí en un comentario evangélico, has written this about this text. escribió esto, lo siguiente acerca de ese texto. Even the touch of Jesus does not always heal altogether. Aún el toque de Jesús no siempre puede sanar totalmente. I mean, is that what this text is teaching us? ¿Realmente eso es lo que enseña este texto? Because at first glance it looks. Porque a primera like vista this. parece que sí, ¿verdad? Others Otros want to focus their attention quieren poner la vista on the friends of the blind man. en los amigos del ciego I want to encourage us. y quieren animarnos. We should bring our blind friends to Jesus for healing. Tenemos que llevar nuestros amigos ciegos a Jesús para que se sanen. Others focus on the facts of faith. Otros van mirando los datos sobre la fe. Is this a story of faith? Es una historia sobre la fe. Maybe the old dude wasn't healed straight away because he lacked faith. Quizá este tío ya anciano pues no recibía sanidad total porque le faltaba fe en el principio. Maybe we should focus on the friends again. O miremos los amigos. Let's bring our,
let's bring our friends before Jesus and beg him to open their eyes. Tenemos que llevar nosotros llevar nuestros amigos a Jesús y luego nosotros le imploramos a Jesús que Él les sane. And then there's the fact Jesus spits on him, right? Y luego tenemos el hecho de que Jesús le escupe. Maybe should we spit on people? Tenemos que escupir a la gente para que se salven. We're laughing. Some churches do Nos this. reímos, pero hay iglesias donde lo hacen. Tonto. Others focus on the details. Otros ya miran los detalles. Why does he ask him not to go back to the village? ¿Cómo es que le dice en el versículo 26 que no vuelva al pueblo? Others ask the question, why does it take Jesus 2 goes to heal this man? Otros preguntan, ¿cómo es que Jesús necesita 2 intentos para sanar a este hombre? What can it all mean? ¿Qué significa todo esto? Well, my Bueno. question is, why is it here in the Bible? Bueno, mi pregunta es, ¿por qué encontramos este pasaje aquí en la Biblia? Why does Mark include this story ¿Por qué Marcos incluye esta historia right in the middle of the chapter here? justo aquí en medio del capítulo? Well, there are no accidents in the Bible. No hay casualidades en la Biblia. The Bible is completely, totally God's inerrant word to us. La Biblia es completamente, totalmente la palabra inherente de Dios para nosotros. And so that's why I wanted us to understand before and after. Por eso quería que nosotros entendiésemos lo que viene antes y lo que viene después. Because there's a pattern in Porque this realmente chapter. aquí vemos como un patrón. An amazingly simple pattern, Realmente lo que vemos aquí es sencillo, but an amazingly profound truth. pero a la vez enseña una verdad profunda. You see, I think this miracle ¿Ves? Yo creo que este milagro aquí is a miracle for the disciples es un milagro para los discípulos, than it is for anybody else. más que para otra persona. Remember, at this point, they've seen him do amazing things. Recordad, hasta este momento han visto a Jesús hacer cosas maravillosas, They're still just pero aún missing así, the point. aún así no lo captan. And so here he is teaching them a valuable lesson Entonces aquí le vemos enseñándoles una lección de mucho valor about their spiritual state acerca de su estado espiritual, as he deals with this blind man. tratando como él trata con ese hombre ciego. Remember, at this point, they thought their biggest problem was the Romans. Recordad que hasta en este momento ellos piensan que su mayor problema eran los romanos, But the Lord knew pero el Señor sabía that their biggest problem que su mayor problema was their separation from God era su Almighty. separación del Dios Todopoderoso. So, seeing but not seeing Entonces, ver sin aún ver is the theme of this chapter. realmente es el tema de este capítulo. When we come to these verses with that understanding Y in mind, cuando llegamos a estos versículos con esta forma de entender el capítulo, begin to take on a deeper meaning for us. pues entonces estos versículos ya empiezan tener otro sentido para nosotros. You see, the difficulty Jesus had in getting this man to see Realmente la dificultad que Jesús tenía en que ese hombre viera, is mirrored realmente refleja in the difficulty Jesus had la dificultad que Jesús tenía in getting the disciples to see who he really was. en hacer que los discípulos viesen quién era realmente Jesús. And the problem with the disciples Y el problema para los discípulos is not just that they were spiritually blind, no es que fuesen simplemente ciegos espiritualmente, the problem was that they were blind to their spiritual blindness. realmente también ellos tenían ceguera acerca de su ceguera espiritual. And often we can read a passage like this, En muchas ocasiones podemos leer un pasaje de esta forma, como esta, you know, as New Testament Christians, y como creyentes del Nuevo Testamento, and we wonder to ourselves, y nos preguntamos, I mean, how stupid were these lot? y decimos, ¿que eran realmente tan tontos esos I discípulos? mean, how could these dudes not see who Jesus was? Tenemos esos tíos, ¿cómo pueden no ver quién es Jesús? And yet, Aún así, would we really have been any different to them? ¿nosotros nos habríamos reaccionado de otra forma diferente?
Those of us who sit here as Christians this morning, Los que estamos sentados aquí en esta mañana, como creyentes, are we Christians because we're smarter than the disciples? ¿somos creyentes porque somos más listos que los discípulos? Are we Christians because we just worked it all out on our own? ¿Somos creyentes porque realmente nosotros ya lo hemos adivinado por nuestra cuenta? No. No, We're Christians somos creyentes because God revealed himself to us. simplemente porque Dios se reveló a nosotros. And we all have different testimonies, don't we, as Christians? Cada uno de nosotros tenemos un testimonio diferente acerca de ser cristiano. How we came to faith in Jesus. ¿Cómo llegamos a tener fe en Cristo Jesús? We all came through different paths. Todos llegamos por caminos diferentes, But we all come through Jesus Christ. pero todos pasamos por Jesucristo. And for some of us, Para algunos de nosotros, maybe we were born in a Christian home. quizá nacimos en un hogar cristiano. Maybe there wasn't a time when we didn't know about Jesus. Quizá había un momento, nunca ha existido un momento cuando no hemos sabido acerca de Jesús. And we just grew up with the truth and understanding the truth. Simplemente nos criamos con la verdad y con cierto entendimiento de la verdad. Others of us weren't so fortunate. Otros de nosotros no tuvimos tanta suerte, fortuna. We lived in the darkness for a long time. Estuvimos en oscuridad, en tinieblas durante muchísimo tiempo. And then slowly, Y luego, poco a poco, bit by bit, the Lord was working on us. paso a paso, Jesús iba obrando en nuestras vidas The Spirit was drawing us to Christ. y el Espíritu nos atraía a Jesús. And He revealed our sin to us. Y Él nos mostró nuestro pecado And the glory of the cross to us. y la gloria de la cruz And led us to y salvation. nos llevó a la salvación. And because the lights do not switch on automatically for very many people. Para muchas personas no es una cuestión de simplemente encender la luz así de forma automática. Salvation is often a very labored process. Muchas veces la salvación es algo, es un proceso largo y duro. And many of us have testimonies, don't we? Muchos de nosotros tenemos un testimonio, ¿verdad? Where we came into contact with Christians. Donde llegamos a tener un contacto con cristianos creyentes And over time, y durante tiempo we watched them, we observed them, les observamos, les miramos, listened to the Bible, escuchamos acerca de la Biblia, we weren't sure, no lo teníamos muy seguro, we doubted it, tuvimos dudas, questioned it, cuestionábamos, we fought against it, luchamos contra ello. but one day light dawned, Pero en algún momento, algún día, se encendió la luz and we bowed the knee to King Jesus. y doblamos la rodilla al Rey Jesús. This is what Jesus is showing us through this text. Esto realmente es lo que Jesús nos está mostrando en este pasaje. We're seeing the spiritual journey of the disciples. Realmente estamos viendo el viaje espiritual de los discípulos. Slowly but surely, light dawns. Poco a poco nace la luz, enciende la luz. You know, like the blind man, they sort of see, Como este ciego, ven algo a medias. not very clearly, No está muy clara la cosa. until as Jesus gets nearer and nearer to the cross, Pero ya Jesús, como se va acercando más y más a la cruz, and their vision becomes clearer. y lo ven con cada vez más claridad. And so this text really leaves us with some simple lessons. Donde realmente ese texto nos deja con varias lecciones muy sencillas. In a world of religious confusion, En un mundo de confusión religiosa, we need to present the gospel tenemos que presentar el Evangelio simply and clearly, de forma sencilla, clara, and we need to trust that the Holy y Spirit tenemos que confiar en que el Espíritu Santo would reveal it to people. lo revele la verdad a las personas. We don't have to panic No tenemos que entrar en un pánico in the church. en la iglesia. No gimmicks, No tenemos que hacer tonterías, no tricks, ningún truco, just a firm belief in the power of the gospel. simplemente una creencia firme en el poder del Evangelio. People are blind to Jesus, Las personas realmente están ciegas acerca de Jesús.
And more importantly, they're blind to their blindness. Y más importante aún, tiene ceguera acerca de su ceguera. You ever wondered why can't my family members see the truth of the ¿Nunca te has gospel? preguntado cómo es que los de mi familia no pueden ver y entender la verdad del I Evangelio? mean, I explain it to them and it's simple. Es que yo lo explico de una forma tan sencilla And still, y aún así they look at me like I'm crazy. me miran como si fuese un loco. My friends, my neighbors are Mis the same. amigos, mis vecinos, lo mismo. But Jesus has the same problems, do you see? Pero en un sentido podemos decir Jesús tiene el mismo problema. And what's required Y lo que hace falta is that our friends, our families, our neighbors es que nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros vecinos are touched by the Spirit of God. reciben el toque del Espíritu Santo. And that's his job, Y esa es su tarea, su labor. the Holy Spirit. His job is to point us to Jesus. Su tarea, su trabajo, su función es señalarnos, apuntarnos hacia Jesús. To reveal the light of the gospel to O us. revelar la luz del Evangelio a nosotros. And so, if you want to pray for your unbelieving family and friends, Entonces, si tú quieres orar acerca de tus familiares, tus amigos que no conocen a Jesús, pray that the Holy Spirit ora would open their eyes to the que el truth. Espíritu Santo les abra los ojos a la verdad. Because we need to understand something. Tenemos que entender algo. Spiritual blindness La ceguera espiritual is a problem of the heart. es un problema del corazón. Ironically, not the eyes. Realmente, de forma irónica, no de los ojos. So, for instance, Entonces, por ejemplo, if I was to levitate up and down the aisle right now, si yo fuera a pasar por el pasillo levitándome, ¿no? Encima del suelo, I mean, that would be pretty impressive, right? eso sería un poco impresionante, ¿verdad? Give that a try. ¿Lo intentamos? But let me ask the question, if I was to do that, Pero una pregunta, si eso lo hiciera, do you think that would make any difference in an unbeliever in this room becoming a Christian? ¿tú realmente crees de verdad que eso haría alguna diferencia para un inconverso aquí para que se convirtiera a Jesús? Believe in Jesus and I'll levitate across the room. Cree en Jesús y yo voy a levitarme encima, por ahí. People go, okay then, Dice la gente, venga, vamos. so off I go. En donde yo, levitándome, vamos. What do you think is going to happen? ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensas? I'll tell you what's going to happen. Os digo qué va a pasar. Do another one. Van a decir, otra vez. Do a different kind of one and I'll A ver, believe. un poco diferente esta vez. Y sí lo creo. I mean, the Pharisees proved this, right? Realmente los fariseos nos mostraron esto. People might be impressed, La gente realmente están impresionados. but they wouldn't believe in Jesus. Pero no creerían en Jesús. Because spiritual blindness is hardness of heart. Porque realmente la ceguera espiritual es dureza de corazón. And that's why it takes a supernatural work to bring down Y these por eso defenses. necesita una obra sobrenatural para hacerles ver. Remember Saul's conversion in Acts chapter 9? Nos acordamos de la conversión de Saulo en Hechos 9. I think it's verse 18, and you read that the scales fall from his eyes. Es en el versículo 18 donde dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas. And suddenly he sees, doesn't he? Y de repente lo ve. And the point is this, only Y realmente Jesus lo que vemos aquí es que solo Jesús can give sight to the blind. puede dar la visión a los ciegos. People can take us to church. La gente o las personas nos pueden llevar y traer a la iglesia. People can study the Bible with us. Las personas pueden estudiar la Biblia con nosotros. But only the Lord can give spiritual sight. Pero solo el Señor puede dar visión. Espiritual. Only the Spirit can help us to see our sinful condition before a holy God. Solo el Espíritu Santo puede ayudarnos a hacernos ver nuestra condición espiritual delante del Señor. Only the Spirit, Solo el Espíritu Santo can help us see puede ayudarnos a ver that we are living lives of rebellion, que vivimos vidas realmente en rebeldía. ignoring the claims of God on our lives. Ignoramos lo que Dios pide y reclama de nosotros.
And because of our dismissal of God, Y realmente por la forma de ignorar y descartar a Dios, one day algún día he will dismiss us from his presence. Él nos descartará, digamos, de su presencia. Nos echará fuera de su presencia. And Jesus came to save us, to rescue us Y Jesús vino para rescatarnos, para salvarnos from the punishment of eternal damnation. del castigo eterno. And those of us who trust in Jesus Christ alone Y los de nosotros que confiamos solo en Cristo Jesús can be saved. podemos ser salvos. Why? ¿Por qué? Because he was resurrected from the dead Porque Él fue resucitado de entre los muertos as a sign that his sacrifice had been accepted. como señal de que su sacrificio ya era aceptado por Dios. And so there's no more punishment for sin for those of us who believe. Entonces, para los que creemos, no hay más castigo por nuestro pecado. And so for those of us who are Christians here today, Entonces, para nosotros aquí en esta mañana que somos creyentes, we've got to remember tenemos que recordar to be humble de ser humildes, humillarnos, and patient de tener paciencia with the blind. con los ciegos. Because one day, once we were too like Porque that. realmente antes éramos así. We're not smarter than the disciples. We're not smarter than our unbelieving friends. Realmente nosotros no somos más listos que los discípulos ni de nuestros amigos inconversos. But also, we need to we need to pray for clarity. Aquí también tenemos que orar para que haya claridad. Even the smartest among us, Aún los más inteligentes, los más listos entre nosotros, even if you've read every book translated by Peregrine, aunque hayas leído todos los libros editados por Editorial Peregrino, you still don't fully comprehend everything about the tú Lord. todavía no entiendes completamente toda la verdad de Dios. We're always learning, aren't we? Siempre estamos aprendiendo, ¿verdad? We never arrive in Christian circles. Nunca podemos decir como cristiano que ya hemos llegado. The problem in most churches, Realmente el gran problema que yo veo en muchas iglesias, problem with many Christians, en la vida de muchos creyentes, they come to faith in Jesus llegan a confiar en Jesús, and they come to church, van a la iglesia, asisten a los cultos, they sit in the pews, se sientan ahí en los bancos, en las sillas, and they just stay there. y ahí se quedan, parados. They don't grow, No crecen, they don't learn, no aprenden, they just stay where they are. simplemente se quedan estáticos. But we need to understand that what we learn Tenemos que entender que lo que aprendemos from the Bible de la Biblia about the Lord, acerca del Señor, we take into eternity. eso es lo que llevamos a la eternidad. So we need to keep learning and pray for clarity. Entonces tenemos que seguir aprendiendo y pedir que Dios nos dé claridad. But also we need to be patient with new Christians. Pero también con los nuevos creyentes, los recién convertidos, tiene que haber paciencia de nuestra parte. Or with those who maybe struggle O los que tienen alguna lucha, to understand doctrine with the same clarity that we do. que tienen problema en entender la doctrina con la misma claridad que nosotros. Lots of impatience in the church. Hay mucha impaciencia realmente en la iglesia. But, learning Pero, ¿sabéis? Aprender takes time. realmente es una cosa de tiempo. Not everybody learns at the same pace. No todo el mundo aprende con el mismo ritmo. And we must be humble enough Y tenemos que tener la humildad suficiente to admit and remember that we didn't know everything at first. para recordar que nosotros no sabíamos todo en el principio. That, do you know at one ¿Sabéis? point in your pastor's life, Que había un momento, un tiempo en la vida de vuestro pastor, he was a raving heretic, él era un hereje, right? ¿verdad? In every Christian's life. Es lo mismo en la vida de cada creyente. I couldn't have told you a word about the Holy Spirit when I was converted. Cuando yo me convertí en ese momento, no te podía haber dicho ni una palabra acerca del Espíritu Santo. I just trusted in Jesus. Yo simplemente confié en Jesús. If you'd said to me the Bible is
the inspired word of God and every word is perfect, Si me hubieras dicho a mí, la Biblia es la palabra inspirada de Dios y cada palabra es perfecta, I would have said, shut up, yo habría dicho, tío, cállate. it's just an old book. Es un libro viejo. I just knew Jesus and So- wanted to follow Jesus. Solo sabía quién era Jesús y quería seguirle. But people were patient. Pero las personas tuvieron paciencia conmigo. They were kind to me. Eran bondadosos conmigo. And they helped me to understand Y me and ayudaron a grow. entender y comprender y In the crecer en la verdad. For the curse of our generation, Realmente la maldición de nuestra generación the McDonald's generation, es la generación de McDonald's. you want everything now. Queremos todo ahora. Doesn't work like Y that. no funciona así. Okay? ¿Vale? Now, let me just leave you with this. Bueno, vamos a terminar con esto. The single most important question Jesus ever asked. La pregunta más importante jamás que Jesús hizo, Who do you say I am? ¿quién decís quién soy yo? So let me leave you with this today. Who do you say Jesus is? Quiero dejar esto contigo en esta mañana. ¿Quién realmente dices tú quién es Jesús? Because the way you answer that question Porque realmente la forma en que tú respondes a esta pregunta will determine where you spend eternity. realmente determina dónde vas a pasar la eternidad. I suspect God, through the Spirit, is drawing people to Jesus in this community. Yo entiendo, sospecho que aquí en esta comunidad Dios está atrayendo a las personas a Jesús. I suspect some are probably still resisting. Y seguramente hay algunos que todavía resisten a Jesús. I suspect some are probably spiritually blind. Sospecho que algunos de vosotros todavía estáis en la ceguera espiritual. I suspect some are like the blind man in the story. Y algunos quizás como este hombre ciego en la historia, They sort of see the truth. que de alguna forma ven la verdad, They hear what the pastor's saying. escuchan lo que dice el pastor, oyen, They're not quite clear on everything. pero realmente no lo ven con claridad. Well, pray for them. Orad por estas personas. Pray for one another. Orad el uno por el otro. Pray for clarity. Orad que haya claridad. Pray for wisdom. Orad que haya sabiduría. Pray for salvation. Orad que haya salvación. Pray that God would reveal himself to them. Orad que Dios se revele a ellos. Pray that each of us Orad que cada uno de nosotros would clearly see vería con claridad our need to continually turn from our sin nuestra necesidad de continuamente dejar atrás el pecado, nuestro pecado, and put our faith and trust y confiar constantemente in Jesus Christ alone en Jesucristo, solo en Jesús, for the forgiveness of our sins. para el perdón de nuestros pecados. Amen. Amén. Gracias.